disolver temporalmente el Congreso de la República. Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 8 y el día de hoy le vamos a presentar nuestro ensayo acerca de las redes de corrupción implementadas durante el gobierno de Fujimori. En el año de 1990, la democracia del Estado peruano fue capturada por un grupo de poder corrupto, la cual fue liderado por Alberto Fujimori. Este grupo estaba asociado para actuar en contra de los intereses del Estado, como también de la sociedad peruana. Fujimori prometía en aquel entonces sacar a nuestro país de la crisis económica la cual estaba atravesando, a través de un conjunto de reformas. Pero claramente existió una contradicción entre los objetivos que él planteaba y las acciones que realizaba. Este régimen fujimorista intervino tanto en el aspecto económico, político y social de nuestro país, afectando principalmente a la población. Atentó contra los derechos fundamentales y debilitó la democracia. La pregunta controversial en la cual hemos basado nuestro ensayo es la siguiente. ¿Consideran que las redes de corrupción implementadas durante el gobierno de Fujimori tienen repercusiones actuales en el aspecto económico, político y social? Nosotros como grupo consideramos que las redes de corrupción implementadas durante el gobierno de Fujimori sí tienen repercusiones actuales tanto en el aspecto económico, político y social de nuestro país. Tanto en el aspecto económico, la desviación de fondos y la falta de transparencia generaron desconfianza y obstaculizaron la inversión, afectando el desarrollo de nuestro país. En lo político, la manipulación de las instituciones y la represión debilitaron la democracia y la confianza de la población. Y por último, en el aspecto social, la corrupción y la mala gestión afectaron la asignación de los recursos para los servicios básicos y también generaron desigualdad y vulnerabilidad entre los habitantes. A continuación, mi compañero les va a presentar nuestros argumentos mediante una investigación sólida. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rojas y en esta oportunidad le voy a presentar lo que vendría a ser la economía. El gobierno de Fujimori fue un gobierno muy significativo, se puede decir. En este gobierno se dice que la economía lograron una estabilidad económica y usualmente también generaron lo que vendría a ser desigualdades y pobrezas y contradicción de gastos públicos. Los escándalos, se puede decir, de corrupción y lo que vendría a ser el autoritarismo afectaron la confianza de los inversores y debilitaron las instituciones, ya sea públicas y privadas. El Fujishop fue un aval el cual fue internacional, el cual en este caso el gobierno era el que ya no manipulaba los precios, sino era el mismo mercado que manipulaba los precios. En este caso generó lo que vendría a ser pobrezas y controló lo que vendría a ser una hiperinflación, el cual generó lo que vendría a ser pobrezas y desigualdad en los peruanos. La moneda en el Perú llamada el INTI se devaluó y Fujimori reemplazó esa moneda por el nuevo sol. Sin embargo, según lo que vendría a ser Hernando de Soto, se dice que la corrupción económica debe ser combatida a través de la vigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Se da a entender, mejor dicho, que la corrupción no solo trae pobreza económica y desigualdad, sino también trae lo que vendría a ser atrasos de obras públicas, ya sea en un estado, el cual no puede desarrollarse de manera transparente. Continuando con lo que menciona mi compañero, pues por último pues nos queda claro, ¿no?, que estas redes de corrupción, las cuales pues se dieron, ¿no?, desde el gobierno de Alberto Fujimori, pues estas tienen persecuciones en la actualidad, en lo que es en el aspecto social, económico y también político. En el aspecto social se pudo observar, ¿no?, los efectos devastadores en el bienestar social del país.
se pudo ver cómo la desviación de los recursos a programas sociales fue uno de los problemas que se presentaron, ya que esa problemática puede afectar a las comunidades más vulnerables. Además, la percepción de injusticia y el abuso de poder pueden aumentar la desconfianza y la falta de cohesión social. Y también la lucha contra la corrupción y la implementación de medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para superar las consecuencias negativas que estas redes de corruptas, ¿no? Y las cuales se dieron, ¿no? en el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, y así poder avanzar hacia un futuro más estable, ¿no? el país. Además, el abogado y político Gino Costa menciona que para los peruanos pues la corrupción es el segundo problema más importante, ¿no? Claro, después de la delincuencia. Bueno, no es novedad, ¿no? Que es el caso del 2010. Durante la década pues pasada, los problemas más importantes fueron el desempleo y la pobreza, la cual se dio por la corrupción que existía en el país, la cual pues se vio, ¿no? en el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, referente a los cambios en la actualidad, podemos decir que el Perú ha enfrentado importantes desafíos relacionados con la corrupción. Esto es en el aspecto económico, político y social. Cabe recalcar que no son muchos los cambios, ya que la corrupción es algo que todavía pueda ser controlada. Respecto al económico, podemos decir que la corrupción ha creado un impacto negativo en la economía del país, por desvíos de fondo, por la mala gestión de proyectos públicos, llevando a esto a pérdidas de recursos financieros y también a la paralización de infraestructura. Además, respecto a lo político, podemos decir que el transcurso de los años se ha creado una desconfianza y un descontento de parte de la ciudadanía a los congresistas como también a los gobernadores, ya que se les ha investigado y se les ha encontrado actos ilícitos de corrupción. Respecto al aspecto social, podemos decir que ha tenido un cambio muy bueno, ya que las personas hoy en día salen a las calles a protestar sus derechos, piden transparencia al Congreso, demandando y que las personas de estos actos ilícitos sean sancionados. Para finalizar, ¿qué permanencia se identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? En base al ensayo proporcionado podemos identificar varias permanencias actuales relacionadas con las redes de corrupción implementadas durante el gobierno de Fujimori en el aspecto económico, político y social. En el ámbito económico, las redes de corrupción durante el gobierno de Fujimori siguen teniendo repercusiones en la actualidad. La hiperinflación y reformas económicas generaron desigualdad, pobreza y contracción del gasto público, lo que afectó a largo plazo la economía peruana. La desconfianza y la falta de transparencia continúan afectando la percepción de los inversores locales y extranjeros. En el aspecto político, las instituciones y la democracia aún sufren las consecuencias de la corrupción. El abuso de poder y manipulación de elecciones y jueces durante el gobierno de Fujimori generaron desconfianza en el sistema político y polarización de la sociedad peruana. Estos problemas persisten en la actualidad, dificultando la construcción de unidad de un país. En cuanto al aspecto social, las consecuencias de la corrupción también son evidentes en la actualidad. La mala gestión y desvío de recursos durante el gobierno de Fujimori afectaron la asignación de recursos para servicios básicos, perpetuando la desigualdad y vulnerabilidad en ciertos sectores de la población. Podemos decir que las redes de corrupción establecidas durante el gobierno de Fujimori han dejado una serie de consecuencias duraderas que aún afectan estos tres panoramas. Solo a través de esfuerzos continuos, como fortalecer las instituciones, mejorar la rendición de cuentas y promover una cultura de transparencia, podremos superar las consecuencias negativas de estas redes corruptas y avanzar hacia un futuro más estable y equitativo para el Perú. Esto ha sido todo por nuestro grupo. Muchas gracias. ¡Rechazo los cargos!